Entonces, vamos a estudiar ahora sí la Haftará de Bereshit. Y la Haftará de Bereshit está en Isaías 42:5 al 43:10. Y primero hemos de decir una cosa, que dado que este año es el primer año que como congregación vamos a estar complementando nuestros estudios con las Haftarot, que es como se dice, ¿no? Entre paréntesis, no se dice las Haftarás, no, se dice las Haftarot, porque así es del plural, es un sustantivo femenino y el femenino se pluraliza con OT al final. Entonces, no es hafta, no son las haftarás, ¿no? Es la haftará o las haftarot, ¿sí? Para no decirlo, porque si no se suena raro, suena raro, ¿no? No sé, es como decir, es como por ejemplo cuando en inglés, ustedes han visto, en inglés hay una regla que los adjetivos no tienen número. Entonces yo puedo decir pretty women, ¿no? Pero en cambio alguien como piensa en español dice pretty women, ¿no? O dice big houses. Entonces, suena raro. Está pensando en español. No está pensando en español esa persona, porque pone el número, o sea, le hace plural al adjetivo. Y en inglés, por ejemplo, los adjetivos no tienen plural, ¿no? Así sean muchos, siempre está en singular. Igualmente, suena raro cuando alguien dice, vamos a estudiar las parashas, o las haftarás, o los shabbats, ¿no? No es lo mejor, no es lo mejor. Es mejor decir shabbatot, en plural, ¿no? Un Shabbat, varios Shabbatot, ¿sí? La parasha o las parashot, la haftara o las haftarot, ¿sí? Así básicamente. Hay otros plurales que son con IM, ¿sí? Como los mishpatim, esos son mishpat el singular, mishpatim el plural, ¿vale? Entonces a veces nosotros decimos, no, ¿ya hiciste el mishpatim? No, ya hiciste el mishpat, ¿sí? Entonces nada más para que lo veamos, ¿no? Igual, los hukim están en plural, singular, hok. Hok. Hukot es un plural femenino, ¿sí? De juka es otra cosa, ¿vale? Entonces fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, para que no digamos, no, vamos a estudiar las haftarás. Suena simpática. En todo caso, no es lo mejor. En todo caso, digamos las haftarot, o si de pronto se nos complica decir haftarot, simplemente haftarah significa cierre, conclusión. Porque de hecho esto era lo que se leía, como ahora, cuando estamos terminando el día de Shabbat, se leía la porción de cierre, ¿sí? Porque esta porción cierra todo. Porque en teoría, digamos, lo normal que se hacía antes era durante todo el día estudiar con más detenimiento toda la parasha, ¿no es cierto? Toda la parasha, lo de Génesis, con bastantes cosas, ¿no es cierto? Y demás. Y al final del día terminaban con la Haftarah, sí, es del cierre, ¿vale? Y esto, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de lo que pasa ya cuando va Pablo y Bernabé y llegan a Antioquía de Pisidia, si no estoy mal, y leen la Haftarah, la parasha y la Haftarah, y después de que acaban va el discurso, y ya que termina el discurso, la gente les dice, cuéntenos más, repítanos, y él dice, no, ya se acabó el día, vengan la siguiente semana, porque eso se leía al final. Entonces, después de que da Pablo la reflexión ahí en Hechos 13:13, si no estoy mal, en adelante, eh, ahí Pablo dice, no, ya se acabó el día, lo siento, vengan la siguiente. Entonces eso se leía al final, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes. Entonces, ahora, la primera de estas porciones, primero vale decirlas, hay dos formas de leer, hay dos vertientes de lectura de la Haftarah o de las Haftarot, ¿sí? Y por lo general va a variar en la extensión de las Haftarot. Y de manera general nosotros debemos de preferir siempre la que tenga más, ¿sí? La que tenga más. Y vale la pena también decirlo. En algunas ocasiones, y por este año, más bien como es nuestro primer año, no vamos a leer las Haftarot especiales, porque a veces cuando cae un mes nuevo, o no es cierto, un nuevo mes, o cuando cae alguna fiesta, o es un Shabbat entre fiestas, la Haftarah cambia y se lee la que es correspondiente a esa ocasión. ¿Vale? Entonces, por este año no vamos a leer las Haftarot especiales, sino vamos a leer las correspondientes de cada porción para mantener el orden. Y si Dios permite el otro año en alguna otra ocasión, ya leemos con las que son para cada especie, para cada ocasión y todo. Porque si no, a veces vamos siguiendo un mismo ritmo, viene una fiesta y como que se pierde la continuidad o alguna cosa así. Entonces, la idea es este año al menos, que es nuestra primera vez, nuestra primera ronda, dándonos la vuelta por las Haftarot, entonces vamos a leer las que correspondan, independientemente si también después nos podemos leer la que correspondería a esa situación en especial, ¿vale? Y también vamos a leer, como les decía, la porción de vertiente que tenga el mayor texto posible, ¿sí? Vale la pena decirlo. Hay una forma de leer según los judíos de Ashkenazitas, que son los del Yemen, los de Ucrania, perdón, los del norte de Europa, y hay la otra, la sefaradita, que son los de España.
¿ya? Y por lo general suelen tener la misma extensión, el mismo texto, pero en algunas ocasiones a veces varían incluso de libro, o a veces varían en extensión, unas son más cortas, otras son más largas. En el caso que sean iguales, pues estamos bien. Y en el caso que sean más largas, vamos a escoger la que una sea más larga que la otra, vamos a escoger la más larga. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, hoy vamos a estudiar la Haftará, ¿no es cierto? Según la vertiente askenazita, porque es la que tiene más contenido, por así decirlo. Y aquí yo les he preparado, si ustedes pueden verle ahí, avísenme si de pronto no se ve muy bien, ya, para poder hacerlo más grande o alguna cosa. Sí, y aquí, por ejemplo, le hemos visto, y he visto esto, permítanme un ratito, que esto, ahora sí. Entonces, fíjense ustedes, aquí he podido ver que, más bien dicho, nuestro hermano Eric, en su momento, hace un año, casi ya dos, comenzó a traducir las Haftarot, ¿sí? Y él fue publicando semana tras semana, incluso mes tras mes, todas las porciones traducidas. Y lo que hice es hacer una comparativa para tenerla, y esto igual les iré pasando poco a poco a todos para que lo tengamos, estas tablitas comparativas, ¿sí? Y usé la Reina Valera 1960, que es la que todos manejamos, para que vayamos ahí mismo, tengamos ya el trabajo, ¿no es cierto? No nos cueste mucho y agilitemos el tiempo, ¿no es cierto? Y podamos comparar lo que dice la una y lo que dice la otra. ¿Sí? Habrá, digamos, algunas variaciones y es lo que pretendemos ahora es poner el énfasis en esto, ¿sí? Así que de manera primera, vale la pena decir que es bueno que para este ejercicio al menos vengamos leyendo la Haftará, dado que por lo general no pasa más allá de un capítulo, a veces dos, pero es exagerado que pase dos capítulos, ¿no es cierto? Sí es bueno que la vengamos leyendo. ¿Vale? Para entonces, cuando ya tengamos el estudio como tal, solamente podernos centrar más en las comparativas y en las cosas que se puedan ir explicando, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, vamos a comenzar con las Haftarah. Entonces, la Haftarah de Bereshit, como vemos aquí, se corresponde con Isaías o Ishayahu 42:5 al 43:10. ¿Sí? Y como ustedes ven aquí en la parte izquierda está la versión de nuestro hermano Eric con algunas, digamos, cosas de formato que me he permitido hacerlas. Y en la derecha está la Reina Valera 1960. ¿Sí? Ok, entonces fíjense lo que dice, ¿no? En el versículo 5, ¿vale? De Isaías 42 dice, así dijo el Hashem, ¿sí? Y fíjense que aquí está, no es una cacofonía, no es el, ¿no? Es, fíjense, ustedes se fijan, aquí está como una comillita, y eso significa que es un nombre de los que se traduce, digamos, de los que traducen Dios. Por eso es que en la Reina Valera pondrán, así dice Jehová Dios, ¿no? Entonces no es Jehová Dios, ¿sí? Ahí por si acaso no aparece la palabra Elohim, ¿sí? Ahí aparece, así dijo él, Hashem, se está apareciendo en su función de poderoso, ¿sí? Isaías 42:5. ¿Sí? ¿Y cómo se presenta? Él, fíjense, en la Reina Valera ponen el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Ahora, fíjense ustedes, aquí aparece la palabra creador, que es Bara, que es la primera palabra o la segunda palabra que aparece en el Génesis 1, ¿no? Bereshit, Bara, Elohim, Bara. Este verbo bara es el que han traducido como crear. Incluso mucha gente sigue creyendo o tiene así pensado que se refiere a crear. Y si nosotros pensamos y si preguntamos a cualquier persona, ¿crees crear alguien de medio cristiano? Nos dirá solamente, esa es una actividad que es, o un acto, una atribución propia de Dios, porque es el ejecutar algo de la nada. Vale. Pero ahora les pregunto, ¿qué crea Dios? Si fuera así, que saca algo de la nada, realmente en el texto, en el relato de la creación, entre comillas, ¿qué crea? Los cielos y la tierra. Pregunta, ¿estrictamente saca algo de la nada? Ahí lo que dice. Pregunta. Y en esta dice, en el principio crió, dice. Crió Dios el cielo y la tierra. Sí. Si nosotros nos atenemos a lo que dice, creó, entendiéndose el término, creó, está en pasado, ¿no? No dice en el principio, crea Dios, sino crió, dice acá. Eso se supone que en un pasado indeterminado creó Sí, pero los cielos y la tierra. la acción.
como decimos, si decimos que crear es sacar esto de la nada, ¿no es cierto? Pregunta, en todo el relato de la creación, entre comillas, ¿hay algo que Dios saque de la nada? No, todo lo organiza aquí. Salvo que, Exacto. claro, Pregunta, ¿hay algo que Dios saque de la nada? No. O De O él sí. procede, Anita. o sea, nada cree, pero es de él viene Ok. lo que ujú. es una manifestación de él. Ya, Claro, perfecto. cuando él dice produzca la tierra, No, está dando que una exacto, orden. está dando una orden, produzca la tierra, es La decir, tierra. ya hay tierra y de Ya. la tierra comienza a surgir. Claro. No salió de la nada, salió No de la sale tierra. de la tierra. Los peces salieron del agua. Ahora, pero todo esto que él lo organizó ya estaba creado, O sea, ya había la materia prima. ya había. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, si somos así muy textuales con el verbo en español crear, no se ajusta, No hay aquí. no se ajusta. Porque ya les digo, en el primer día, aquí hay algo que sí no crea, digamos que sí crea, en el sentido de que se saca de la nada, que no había aquí, Mm, y es la luz. Ah. ¿Ya? La luz no había aquí. Eso es un fenómeno, digamos, es algo contrario a toda esta naturaleza. Ahí dice haya luz. Sea la luz, Sea la exista. luz, exista la luz. Y si nosotros nos acordamos con lo que hemos visto desde años pasados, tiene una correspondencia con Juan 1:1, Claro. que Yehoshua es la luz del mundo y es lo que eventualmente vino acá, digamos, vino acá para iluminar y ponerle un alto a las tinieblas. Y por eso es que divide entre el día y la noche, y de ahí aprendemos que cuando a la luz se le llama Hayom, Ujú, Hayom, el día, es un nombre del Mesías. ujú. Y por eso después en el Evangelio dice, portaos pues como hijos del día. Entonces de ahí aprendimos todo eso, ¿se acuerdan ustedes? Estoy diciendo cosas ya muy rápido porque ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces fíjense, eso es algo que Dios, digamos, pone aquí, saca algo que no había aquí, pero lo demás sí había. ¿Qué más hace? Separa las aguas de las aguas. Ya había luz. Había ya aguas. Lo único que hace es separarlas. Ujú, Después, ¿qué hace? Separar lo seco de lo mojado. ujú. ¿Qué creó? Los contenedores. No hizo nada. Digamos, sí, es que no hizo nada. No creó como tal nada. Solo O sea, organizado. fue organizando. que el enunciado en el primero, ¿Qué en el dice? principio creó. Ahí vamos a ver. Igualmente, eso significa que ya había. Que ya había algo llamado tierra y que ya había algo llamado cielo. Por eso esto determina que hubo un acto Antes, anterior, exacto. un acto anterior que precedió Ujú. y más o menos lo describe en el versículo 2, que determina ya, ¿no? Que precisa que ese acto creador que lo hizo en tiempo anterior, ese hecho que dice los cielos y la tierra, esta tierra creada con antelación estaba desordenada y vacía. Eso. Entonces procede a dar forma, a estructurar, a ordenar. Muy bien, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, fíjense. Ahora, hermano, Sí. ahí en el Congreso de Estados Unidos, ahí arriba dice, la primera ley de Dios, dice así, ¿no? Es el orden. Orden en el cielo y aquí Organización. está ordenando, Exacto. está poniendo en su debido lugar las cosas que fueron creadas con antelación, pero estaban desordenadas. Muy bien. Entonces ahora va a ordenar. Exacto. Entonces, fíjense, por eso es que aquí en la versión, el hermano Eric, y lo hace muy bien, le traduce no el creador, el organizador, Ya. El ordenador. el que pone en orden. Fíjense, por eso dice el ordenador de los cielos y el que los despliega, el que los extiende. Y aquí me llamó muchísimo la atención esto. ¿Qué significa esto de el organizador de los cielos y el que los extiende? El extendedor de ellos. Ajá, o el que los despliega, ¿no? El que los estira, que los... Ahora, pregunta, ¿qué es eso? Y para no hacernos mucho lío, ¿sí? Resulta que cuando vemos, por ejemplo, pueden leer Apocalipsis 6:14 y a ver qué les suena. Apocalipsis 6:14, ¿qué dice ahí? Dice así. ¿Alguien tiene por ahí? De pronto. Apocalipsis 6:14, ¿tienen por ahí? Yo tengo José. Anita, gracias. Y el cielo se desvaneció como un pergamino, que se enrolla, y todo el monte y toda la isla se removió de su lugar. Vale, gracias. Entonces, Apocalipsis 6:14 era lo que leímos, ¿no? Entonces dice, el cielo se enrolló se enrolló, ¿no? Se recogió como un rollo. Entonces, esto me hace referencia a una cosa.
A ver, lo que aquí está diciendo es que Dios se está presentando como el poderoso. Y si nosotros ya sabemos, o hemos aprendido que cuando se habla de los cielos, además de las aguas de arriba y todo lo demás, está hablando de lo que nosotros normalmente conocíamos como el cielo, la morada de Dios, la eternidad, ¿no es cierto? Entonces cuando dice, y extendedor de ellos, quiere decir que le puso un límite. Por eso es que cuando le expulsó al diablo, que es lo que recuerda Apocalipsis 6:14, él los recoge, recoge el cielo, les bota Mira, y lo vuelve a extender. aquí en esta versión dice, y el cielo se apartó como un rollo que se va enrollando. Exacto. Entonces fíjense, el cielo se enrolló Ah, y él es el extendedor de los cielos. y es como que los ¿Se entiende estira. ahora? Exacto, se entiende ahora. Él es el único que, en palabras del Evangelio, él es el único que puede dar el camino hacia allá. Él abre o cierra la puerta. Así. Eso es lo que dice. Entonces, fíjense, me encantó entenderlo porque me iba a pasar de largo, pero dije, esperen. ¿Cómo que extendedor de los cielos? Tendré que esperar que, entonces, Dios esté como amasando, digamos así, la atmósfera, alguna cosa así, medio raro. Pero ahí me sonó lo de Apocalipsis y dije, claro, Él es el que organiza los cielos. ¿Qué significa? Que Él le pone límite. Él sabe hasta dónde va la eternidad y cuando le expulsó al Satanás, recogió eso, les botó y le volvió a extender. Fíjense, es hermoso. Es lindo eso. Ahora, pero Dios es creador mismo, porque cuando Claro. habla de su morada santa, Él creó su morada. Obviamente, sí, obviamente. Lo que pasa es que nosotros, si bien no usamos el verbo, no significa que no lo sea. ¿Sí? Claro. Porque una cosa es lo que Él es y otra cosa es lo que terminó haciendo acá. Y lo que hizo aquí no fue crear, Claro, en el comienzo no fue. fue organizar más bien. Ya, Entonces, nada más es una cuestión de la palabra que utilizamos. claro. Ya, eso es todo. Entonces, fíjense, por eso es bastante interesante saber cómo utilizamos los términos. Y de eso depende en realidad una buena traducción. Y más que la traducción, importa mucho que el que traduce explique. Claro. Porque incluso puede utilizar la mejor palabra, pero si no explica por qué utilizó esa palabra, se complica todo. Entonces, fíjense, por eso es que acá estamos haciendo ese ejercicio que lastimosamente los que tradujeron nuestras Biblias no lo hicieron. Claro. Entonces dejaron al libre arbitrio la interpretación y ya ven a dónde hemos ido a parar. Entonces, es bueno que cuando alguien traduce, haga este ejercicio. Entonces, fíjense, ahora vamos así. Entonces, cuando vemos la palabra voara, o aquí que aparece como un participio, vore, ahí dicen, no, vorea shamayim, ¿sí? Entonces, ¿qué significa entre paréntesis, creador de los cielos? Sí, obvio que él los hizo, obvio que él los sacó de la nada, ¿no? Pero lo que más allá de eso, lo que estoy diciendo es que él les organiza, él les pone en orden. Y además, ¿qué significa en últimas? Que él los extiende. Y si él los extendió, ¿qué significa? Que en algún momento estuvieron recogidos, que en algún momento estuvieron recogidos. Y eso nos conecta con Apocalipsis, que se recogió el cielo cuando les expulsó al diablo y a sus séquitos, sus seguidores, y cuando una vez que se fue, volvió a extenderlos. Fíjense, ¿no? Y a ese hueco que quedó cuando los extendió, se llama el abismo que habla Génesis 2. Que sobre ese abismo se revoloteaba el Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, fíjense, entonces cerró eso. Entonces, por eso dice, Él es el extendedor de ellos. Él le pone límite. ¿Y qué más dice? Separador de la tierra y sus salientes. Acá ponen el que extiende la tierra y sus productos. No dice el que extiende, el que separa. El que separa la tierra y sus salientes. Y todo lo que de ella salen. Por eso ponen sus productos, ¿no? Entonces, fíjense, y es lo mismo. Separador de la tierra. Entonces, ahí, si leemos así literalmente, separador de la tierra. Separador. Sí, en la segunda parte, ¿no? Separador de la tierra y sus salientes, diría específicamente. El hermano Eric ahí hace una nota explicativa y dice de las aguas. Y claro, porque esto está haciendo referencia al Génesis, que estaba todo hecho una masa ahí, y Dios puso orden. Separó las aguas de las aguas y separó las aguas de lo seco. ¿Ya? Eso es. Y aquí miren lo que dice. Aquí aparece la palabra Neshama, que nos debe conversar bastante. Dice, dador de Neshama. Y aquí fíjense, nuestra Reina Valera ponen el que da aliento. Entonces, fíjense, no es lo mismo aliento, porque si nosotros decimos aliento acá en español, de pronto nos suena como darle buena vibra, ¿no? A darle, no sé, ánimo, como que recobre fuerzas, ¿no? Tenga ánimo, aliento, ¿no? No, da Neshama para el pueblo que está sobre ella, sobre el pueblo, sobre la tierra, ¿no es cierto? Y Ruach para los que andan en ella.
¿sí? Y Ruach. ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí aparece la palabra Neshama y la palabra Ruach. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Entonces, fíjense, y dador de Neshama. De pronto, le voy a hacer un poquito más grande, creo que sí me alcanza. Ya, entonces dice, dador de Neshama para el pueblo que está sobre la tierra y Ruach para los que andan en ella, para los que caminan en ella. Entonces, fíjense, aquí hay un paralelismo, ¿sí? Aquí hay un paralelismo. Neshama es sinónimo de Ruach, porque dice que Dios es dador de Neshama para el pueblo que está sobre ella. Es decir, de Ruach para los que andan en ella. Es lo mismo. Entonces ahora, viendo todo esto, ya sabemos que es la Neshama y que es el Ruach. Sí, porque acá ponen da aliento y espíritu. Y si nosotros preguntamos en general a cualquier hermano y le preguntamos, oiga, ¿es lo mismo aliento que espíritu? Van a decir que no. Claro, van a decir que no es lo mismo, porque aliento darán como decir eso, ¿no? La capacidad de respirar que uno tiene, pero el espíritu tal vez lo relacionan con algo más profundo, alguna cosa así, ¿no? Pero no, Neshama es lo mismo que Ruach. Y vale la pena decirlo, todavía más. Cuando de pronto escuchemos alguna canción, veamos un texto del pueblo judío, ellos no entienden de igual manera la palabra Neshama que nosotros. Para ellos, Neshama es lo que para el mundo griego es el alma. Por eso es que esa canción muy bonita que sonaba hace mucho tiempo, ¿se acuerdan que fue de las primeras que uno conoce? Esa del Modern Nickelbacker. O sea, de Modern Nickelbacker, y no acuerdo más decía. En alguna parte decía, te agradezco cada mañana porque me has devuelto la Neshama. Entonces, ¿por qué? Y suena bonito, incluso muchos le tradujeron esa canción y le cantan y tal, ¿no? Pero resulta que a veces no se interioriza porque para el pueblo judío, por ejemplo, el acto de dormir es como una simulación de muerte. Y para el pueblo judío, lo que se entendieron ellos es que cuando uno se duerme, la Neshama, el alma para ellos, sale y depende de Dios del que te devuelva la Neshama y te despiertes. Y por eso cantan. Y por eso cantan, gracias Señor, porque me devolviste la Neshama. Vale, entonces vale la pena decirlo. No es el mismo concepto. A pesar de que utilizan incluso en hebreo la misma palabra, no es el mismo concepto. Por eso es lo importante de conocer la Biblia junto con el Evangelio. Para no estar pensando, porque algunos, por ejemplo, para el pueblo judío no utilizan la palabra nefesh para decir alma, utilizan la palabra neshama. Entonces, al que no entiende mucho y cree que es solo una cuestión de traducción, así de no digas así, digas asado, entonces se confunden y dicen, ah, entonces la neshama, entonces ¿qué es la neshama? El alma. No, estamos mal. La neshama es lo mismo que decir ruach, que es el espíritu, que ya entendemos que es el poder, el ánimo de incorruptibilidad y todo lo demás. ¿Sí? Eso es lo que dice, dador de Neshama para el pueblo. Y en últimas, ¿qué es lo que nos dice la Neshama? Es lo que dice el Evangelio. La Neshama no es otra cosa que las arras, ¿sí? Que para nosotros viene en forma de mente, de que nos transforma la mente, que eso es la garantía, las arras, de que hemos de estar en completa Neshama, en completa semejanza cuando el Señor ya venga. ¿Sí? Entonces, fíjense, Él es el único que puede dar Neshama. En otra palabra, ¿qué significa? Dios es el único que puede hacernos resucitar con cuerpos glorificados. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice dador de Neshama, no es como que, ¿no? Como saben hacer algunos, ¿no? Recibe y le soplan, ¿no? No es así, no. Dador de Neshama significa el único que puede hacer resucitar a los muertos. Eso significa. Fíjense, o sea, y resucitar en el sentido de resucitar en cuerpos glorificados. Ya, él es el único. Y eso es el mayor poder, digamos, como decir, es uno de los mayores ejemplos de cómo Dios muestra su poder. Por eso es que se presenta como Él, como el poderoso. ¿Sí? No se presenta como Elohim. Se presenta como Él, como el poderoso. ¿Sí? ¿Qué más dice? Y fíjense aquí lo que le dice. Yo, Hashem, yo el Señor, te llamé en Tzedek, o con justicia, y te agarré fuerte de tu mano. Te formé y te puse por pueblo de Brit y por luz de Goim. Y algunas palabras ya las dejamos en hebreo porque conviene ya mejor verlas así. Perdón. Perdón, un estornudito. ¿Sí? Ahí se llama Al-El. ¿Tiene algo que ver? No lo sé, Dios, no lo había visto. No lo había visto. Puede ser, tal vez. No lo había visto. Habría que revisar.
En todo caso, este versículo 6 dice, no, yo el Señor te llamé con justicia o en justicia y te agarré de tu mano, te sostendré, como dice, te agarré fuerte por la mano, te formé y te puse por pueblo de Brit y por luz de Goim. Entonces, fíjense, a pesar de que más adelante vamos a ver esta forma o esta cadena de yo te organicé, te formé y te hice, aquí lo que está diciendo es te formé, que es el siguiente paso después de organizar, pero ya lo vamos a ver. Entonces dice, Dios es el que forma al pueblo, le forma y le pone como Brit, como pueblo de Brit, y luz a las naciones, ¿sí? Dice, ¿para qué? Para abrir los ojos a los ciegos, no sé, no, perdón, para abrir los ojos ciegos, para dejar salir al que es prisionero del encierro, de casa de prisión habitantes de oscuridad. ¿Qué más dice? Yo, Hashem, Él es mi nombre, y mi kabod, mi gloria, mi peso de gloria, a otro no di, y mi tejila no di a las esculturas. Las primeras cosas he aquí han venido, y las nuevas yo estoy declarando. Antes que germinen, yo les dejaré oír a ustedes. ¿Vale? Entonces, aquí primero que hay una cosa bien simpática. Cuando aquí dice, primero fíjense, a ver, el primer versículo es como una presentación del Señor en su poder, ¿sí? En su poder. El segundo está hablando de cómo Dios manifiesta ese poder también, a pesar de que le puede dar la Neshama, que ya es como que la hechura final, ¿cierto? Aquí dice, primero, antes te tengo que formar. Y te he formado como pueblo de Brit, o sea, como pueblo del pacto, ponen ahí, ¿no? Y por luz de los gentiles. Y esto tiene mucho que ver con lo que dice el versículo 8. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando a veces se dice, mi cabot a otro no di, o sea, mi gloria a otro no di, y mi alabanza no di a las esculturas, ¿qué es esto? Entonces, podríamos ponernos a dilucidar un montón sobre qué es cabot, que el pez y todo aquello, y la teila y todo lo demás, pero aquí hay un paralelismo. Fíjense, cuando dice el Señor, yo te formé y te puse por pueblo de Brit, entonces el pueblo del pacto es la gloria. Por eso es que Él no le da a otro. Fíjense. Y la luz de los gentiles, que también es del pueblo, corresponde a su alabanza. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Sí? No sé si fui claro. Aquí hay un paralelismo, una vez más. Cuando nos preguntamos por la gloria del Señor, ya sabemos que no es de esa luz, de esa refulgencia, luminosidad, así como que algo muy brilloso, ¿no? Sino que es del peso, el dominio. Ahora la pregunta, ¿cuál es el dominio del Señor? Pues su pueblo. Y especialmente el pueblo del pacto, el pueblo del abrid. Ese es el que orbita alrededor del Señor. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? ¿Sí? ¿Y qué más? Les puso por luz de los gentiles, de los goim. Y eso es precisamente decir que es la alabanza. Porque acuérdense que la tejila, la alabanza, es lo mismo que decir, no es una canción. Tejila no es otra cosa sino proclamar las maravillas del Señor, las proezas del Señor. Eso es una tejila. ¿Y cuál es la mayor alabanza del Señor? Su pueblo. Porque en su pueblo se maravilla o se manifiesta el poder de Dios para cambiar vidas. Entonces, fíjense una vez más, el pueblo de Brit, el pueblo del pacto, es la gloria, y la tejilá, la alabanza, es también su pueblo, la luz de los goim. Alabanza es tejilá. Sí, tejilá, ahí lo dice, ¿no? Y por eso dice, mi kabod, o sea, a mi pueblo no doy a otro. Y mi tejilá no doy a las esculturas. Fíjense. ¿Vale? Si nos entendemos de eso. Dice el 9, las primeras cosas he aquí han venido. ¿Sí? Y las nuevas yo estoy declarando antes que germinen y yo les dejaré oír a ustedes. Y aquí viene a hablar precisamente de cuáles son esas segundas cosas. Dice, canten para el Señor un canto nuevo, su tejilá desde el confín de la tierra, los que descienden del mar, ¿no es cierto? Los que descienden del mar y su plenitud, las islas y sus habitantes, levantarán la voz del desierto y sus ciudades. Hatzerim habitará Kedar, harán ruido los habitantes de la peña, desde la cabeza de las montañas expresarán júbilo. Ellos pondrán gloria para el Señor y su alabanza, su tejilá, declararán en las islas o entre los chacales. El Señor como un gibor saldrá, como un varón de guerras despertará el celo. Hará trua y asimismo Yetzriach, que ya le vamos a explicar, contra sus enemigos se mostrará partícipe de grandeza y fuerza. Vale. Entonces, fíjense, lo que aquí el hermano Eric nos ayuda y pone en la traducción, fíjense, es aquí el profeta en estos 4 versículos
comunica la palabra que corresponde a aquellos futuros días de las cosas nuevas. Entonces dice, las primeras cosas ya han venido. Las primeras cosas, ¿qué son? Las primeras cosas, básicamente es, como suelen decirse, todo lo que viene antes de Mashiach, antes de que se revele Mashiach. Y las postreras o las nuevas son todas las que vienen después de que el Señor ya ha sido revelado la primera vez. ¿Sí? Entonces dice, canten para el Señor un cántico nuevo, su tejilá desde el confín de la tierra. Ahora una pregunta, ¿a quién le está diciendo esto? Canten. ¿A quién le está diciendo? ¿Se les ocurre algo por ahí? Si están vivos. ¿Están vivos por ahí? No están vivos. Vale, lo que le está diciendo ahí es al pueblo, como bien le dice acá mi mamá, ¿no? Canten, al pueblo le está diciendo. Al pueblo, canten un cántico nuevo para el Señor, su alabanza desde el confín de la tierra. Y aquí viene un asunto. Si ustedes se dan cuenta, habla de lugares geográficos, los que descienden al mar, ¿no es cierto? Las islas o los chacales, y ahí básicamente hay una cuestión de lectura con la palabra islas, que es islas, se dice iyim, con doble lleno, iyim, ¿sí? Y las islas también se puede leer como los chacales, ¿sí? Y depende del texto, habrá que entender una cosa u otra, ¿sí? Entonces dice, los que desciendan del mar y su plenitud, las islas y sus habitantes, que es como lo que traducen ahí, en nuestra Biblia ponen las costas, ¿no? ¿Sí? Dice el 11, levantarán la voz, se entiende, el desierto y sus ciudades, Hatzerim habitará Kedar. Y Hatzerim, según lo que nos dicen, puede ser, de hecho es una palabra que no se sabe, y puede ser un sonido de trompeta, pero nuestra Biblia la ha traducido como las aldeas, ¿no? Y después se harán ruido los habitantes de la peña, desde la cabeza de las montañas y expresarán júbilo. Ellos pondrán la gloria para el Señor y su tejilá declararán en las islas, otra vez. Y ahora viene una pregunta. Esta es digamos, lo que está diciendo Isaías es que esto es lo que viene como fruto de los postreros días. Y lo que nos damos cuenta aquí es que primero son como que varios puntos geográficos. Fíjense ustedes. Si es que vemos desde arriba, dice el confín de la tierra. Después el mar y su plenitud. Después las islas. Después del desierto. Después Kedar. Después la peña y después la cabeza de las montañas. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes pueden verle y les pregunto, ¿qué locaciones les parece que son estas? ¿A dónde les parece que son estas? El confín de la tierra, el mar, las islas, el desierto, Kedar, la peña, la cabeza de las montañas. A la tierra. ¿Se les ocurre algunas locaciones, algunos puntos geográficos de eso? ¿Se les ocurre algo por ahí? Tal vez algunos, como el peregrinar del pueblo, por algunos de estas, no sé, pues, ¿cómo se dice? Accidentes geográficos, no sé cómo decirlo. Esas Sí. formaciones, no sé, no sé. Muy bien. Ok, va por ahí. Pero más que el peregrinar, lo que hace referencia es a dónde fueron a dar. Porque si ustedes se fijan, el confín de la tierra me parecería que se refiere a todo lo que es Babilonia, a lo que era Aram. Entonces, como el confín de la tierra. Si ustedes se fijan, la Biblia en tiempos del Antiguo Testamento no iba más allá de Babilonia, ¿no? Y al sur no iba más allá de Egipto, tal vez de Etiopía, que era lo que se conocía, era como que su mundo conocido, ¿no? Entonces, cuando se habla del confín de la tierra, es como que Arabia, digamos Arabia, Aram, que es Babilonia y todo aquello, ¿no? Todo lo de Mesopotamia. Entonces dice, canten el pueblo un cántico nuevo, su tejilá desde el confín de la tierra. Entonces aquí está diciendo básicamente lo que va a decir más adelante, que les va a decir que deme al norte, deme al sur y todo lo demás. Pues dice, sus hijos van a dar en últimas, en el confín de la tierra, los que descienden del mar, que si ustedes se fijan en un mapa de Israel, puede ser precisamente todos los que descienden o los que habitaban en las costas como para ir al mar Mediterráneo, ¿sí? Las islas también, ahí no queda de chacales en realidad, son más bien las islas que están precisamente frente a la costa del mar Mediterráneo, ¿sí?
levantarán su voz el desierto y sus ciudades, y son precisamente toda esta parte del desierto de Judea, del desierto que rodea el Mar Muerto y para allá, ¿vale? Kedar, precisamente, bueno, primero que Kedar es uno de los hijos de Ismael, ¿sí? Y queda, para hacerle el juego, ¿no? Kedar se ubica al oeste del Mar Muerto, al oeste del Mar Muerto, ahí queda Kedar, sí, ahí está Kedar. Y después los habitantes de la Peña, que seguramente son algunas, son esas, ¿qué se diría? Cadenas rocosas, ¿sí? Cadenas rocosas que circundan el mar Mediterráneo, entonces es zona de Qumran y demás. Y desde la cabeza de las montañas, que básicamente eso es también, me parece que una referencia al norte, como por ejemplo el monte Hermón, que es el monte más alto de toda la región, que puede ser la cabeza de las montañas. En todo caso, lo que está diciendo es que el pueblo, desde donde quiera que esté, desde el confín de la tierra, en los mares, en las islas, donde quiera que esté, iban a estar proclamando, iban a estar jubilosos, alegres, etcétera, demostrando diferentes formas de alegría, porque ya viene el Señor, ¿sí? Porque ya viene el Señor, porque el Señor se está manifestando, lo que dice el 13. El Señor saldrá como un gibor, es decir, un gibor que es como un hombre fuerte y valiente, ¿sí? Como un gibor saldrá, como un varón de guerras despertará celo, hará trua. Aquí gritarán esto. Sí, ahí ponen gritará, ¿no? Entonces, hará una trua, que ya sabemos qué es, y cuando ya sabemos de trua, estamos hablando del regreso, estamos hablando de todo aquello, entonces fíjense que tiene sentido. Y asimismo, yatzriach, y esa palabra yatzriach es lo que traducen como voceará, pero no es voceará como, no sé, levantar la voz así sin más. Básicamente, yatzriach se refiere eh, a estos gritos que hacían en la guerra, ¿sí? Gritos de guerra. Como gritos de guerra, exacto. Asimismo hará gritos de guerra contra sus... asimismo hará una trua y asimismo también hará gritos de guerra, ¿sí? Eso es yatzriach, no es voceará. Tal vez le tradujeron así porque sí, en realidad es vocear, pero son estos gritos de guerra y tal, ¿sí? Dice, contra sus enemigos se mostrará grande y fuerte, o sea, se mostrará que él es el que tiene la grandeza y la fuerza, ¿sí? Hasta ahí, ¿vale? Entonces, fíjense, esto es lo que está por venir. Por eso dice, las cosas antiguas ustedes ya saben, pero de aquí, antes de que sucedan estas cosas, las nuevas, o las de nuevo, ¿no es cierto? Les voy a anunciar cómo pasa. Y eso es una belleza para nosotros como pueblo. Y dice, aquí el hermano Eric nos pone, ¿no? Ahora el profeta inicia un relato en retrospectiva, rememorando lo que ha sido desde el principio de la creación y el éxodo y cómo su pueblo se suponía que era su testigo fiel, pero fracasó en su misión. ¿Sí? Y fíjense lo que sigue diciendo. Y aquí habla el Señor y dice, estuve mostrando silencio desde Olam, ¿no? Mostré sordera, me mostré continente, ¿sí? Me mostré continente, ¿sí? Como una parturienta soplaba, respiraba profundo, aspiraba junto. Dice, dejaba absorbidas, o sea, destruidas, las montañas y colinas y toda la planta de ellas dejaba secar. Ponía ríos por islas y secaba lagunas y hacía andar ciegos por un camino que no habían conocido. Por sendas que no habían conocido les encaminaba. Ponía lo entenebrecido delante de ellos por luz y los baches por planicie. Estas son las cosas que les hacía y no tomaba distancia de ellos, o sea, no me alejaba de ellos. ¿Sí? Dice, ahora bien, entonces, ¿qué quiere decir estos primeros versículos? Esto es una remembranza, como bien lo dice el hermano del Éxodo. Porque Del fíjense, Éxodo. exacto, del Éxodo. Porque dice el 14, estuve mostrando silencio desde Olam, o sea, desde el cielo, ¿no? Desde el cielo. Él estuvo callado, mostró sordera y se mostró continente. Eso se refiere al, como decir, al pecado del mundo, ¿sí? Se mostró un tiempo callado, se mostró un tiempo callado, pero cuando ya se representa como la parturienta que soplaba, ¿eso qué significa? Que estaba dando a luz, estaba pariendo al pueblo, como se dice. Y eso es lo que normalmente se suele representar con el partir del Mar Rojo. Eso es como un parto. Por eso es que hay mucha presión, hay mucha cosa así, es un evento medio violento y todo lo demás, y se abren las aguas y sale el nuevo pueblo. ¿Se acuerdan ustedes? Así que el paso del Mar Rojo se asemeja mucho a un parto. Entonces, por eso dice, como una parturienta soplaba, respiraba profundo, aspiraba junto, así, que es lo que suelen hacer las parturientas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, todo lo que dice ahí es una remembranza, es una, digamos, poetización del Éxodo.
Sí, si ustedes se fijan, dejaba absorbidas las montañas y colinas, toda planta de ellas dejaba secar, ponía ríos por islas y secaba lagunas, ¿se dan cuenta? Hacía andar a ciegos por un camino que no habían conocido, ese es el Éxodo. Por sendas que no habían conocido les encaminaba, ponía lo entenebrecido de ellos, delante de ellos por luz, esa es la columna de fuego, y los baches por planicie, les llevaba, digamos, o sea, les iba haciendo el camino. Estas son las cosas que les hacía y no me alejaba de ellos. Si no los soltaba, no los desamparaba. ¿Sí? Y dice, los que retrocedían hacia atrás eran avergonzados con vergüenza, los que ponían la seguridad en la estatua, los que decían a una fundación, a una fundición, ustedes son nuestros dioses. Entonces, fíjense, eso también es el desierto, el éxodo, ¿sí? Los que retrocedían hacia, perdón, El becerro de oro. el becerro de oro, muy bien, la rebelión de Coré, etcétera. Los que retrocedían hacia atrás eran avergonzados y los que ponían la seguridad en la estatua. Muy bien. Los que decían en la fundición, ustedes son nuestros dioses. Exacto, el becerro de oro. Escuchen, oh sordos, de aquí precisamente ya les comienza a decir al pueblo cuando se aleja del Señor. Dice, escuchen, oh sordos, y los ciegos observen para mirar. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi malaj, mi enviado? Ahí ponen mensajero, ¿no? Mi mensajero que yo enviaba. ¿Quién es ciego como Meshulam? O como ponen ahí, como mi escogido, mi perfecto. Y ciego como el siervo del Señor. Y aquí vale la pena hacer un alto, porque fíjense ustedes, aquí está hablando del siervo, el siervo del Señor. Y por lo general, cuando se habla del siervo del Señor, para nosotros, ¿qué diríamos quién es? El Señor Jesús, Mashiach, ¿no es cierto? Pero aquí está hablando de Mashiach. Pregunta, en estos versículos, ¿está hablando de Mashiach? En el 19 en adelante. ¿Está hablando de Mashiach? Del pueblo. Exacto, del pueblo. Por eso dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? El pueblo también se le conoce como el siervo. ¿Quién es sordo? Como mi enviado, mi malaj. Ahí no traducen ángel. No, mi malaj, mi mensajero que yo enviaba. ¿Quién es ciego como Meshulam? ¿Sí? Ahí hay una discreción en cómo se lee, pero en general puede leerse tanto mi enviado como mi escogido. ¿Sí? Y ciego como el siervo del Señor. Entonces ese es el pueblo. Y por eso es que fíjense, en principio el destinado, digamos, o el que estaba, por decir destinado, el que estaba presupuestado para, para ser el siervo del Señor. ¿Y qué significa el siervo? El que muestra las virtudes de su amo. El que estaba destinado, digamos, presupuestado, orientado para hacer eso, era el pueblo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Falló, en pocas palabras, ¿no es cierto? Falló el pueblo. Y por lo tanto, el Señor se tuvo que proveer de otro que sí sea siervo. Y eso sí es Mashiach. Por eso es que a veces ahí el pueblo judío, por ejemplo, se confunde. Y cuando a veces habla de siervo, a veces se piensa que siempre es del pueblo. Entonces dicen, sí, el pueblo, bla, bla. Por eso es que, por ejemplo, cuando lee el pueblo judío Isaías 53, que habla de mi siervo y todo lo demás, siguen pensando que es del pueblo. Pero sabemos que en algunas ocasiones, como en esta, va a hablar del pueblo. Pero en otras ocasiones, como la de Isaías 53, va a hablar no del pueblo, sino de Mashiach mismo. ¿Sí? Para que veamos eso. Entonces, fíjense, le sigue describiendo al pueblo ¿no? Dice, el 20, muchas visiones vio y no las guardaba. Muchas aperturas de oídos, o sea, revelaciones, quiere decir, ¿no? Y no escuchaba. El 21, el Señor estaba complacido solo por su justicia. Él engrandecía la Torah y la hacía poderosa. Pero él es un pueblo despojado y pisoteado. Fueron empujados en calabozos todos ellos y en casa de prisiones fueron escondidos. Han sido por despojo y no hay liberador. Por pisoteo, perdón, y no hay quien diga devuelve. ¿Sí? O sea, le está describiendo al pueblo, en pocas palabras. Le está describiendo al pueblo. Ustedes que debían ser siervo, resulta que quedaron peor. Son un pueblo despojado, o sea, robado, hurtado, que ha sido, ¿qué se diría? Saqueado, ¿sí? Pisoteado, empujados en calabozos, o sea, todo un desastre, explotados, o sea, dejados a la deriva, ¿no? Y dice, fíjense el 23, ¿quién entre ustedes hará oídos, escuchará, prestará atención a esto? Y ahí dice, ¿no? Prestará atención y escuchará hacia atrás, o sea, lo que era antes. ¿Quién ha dado a Jacob por pisoteo y a Israel a los despojadores? ¿Acaso no es el Señor contra quien hemos pecado? Pero ellos no gustaron andar en sus caminos y no escucharon su Torah. Fíjense, él, por su parte, ha derramado sobre el pueblo
el ardor de su nariz y el poder de la guerra. Y le prendió fuego alrededor y no lo supo, y consumió en él y no lo puso sobre el corazón. Entonces, fíjense, esta descripción de aquí, desde el 18 hasta el 25, es la descripción o una de las tantas descripciones que el Señor hace cuando su pueblo no observa su Torah, no observa sus mandamientos, no guarda los caminos del Señor. Es un pueblo como Shakira, ¿no? Loco, ciego, sordo, mudo. Ya no ve nada, no ve nada, se está quemando y no siente y todo lo demás. O sea, no tiene conciencia, no tiene, es lo que diría arriba, no tiene ruaj. ¿Sí? Un pueblo que el Señor, digamos, que no hace lo que el Señor manda es porque no tiene ruaj, no tiene neshama, no tiene la mente de Cristo, en pocas palabras. Y aun cuando el pueblo, en teoría, debía ser elegido, pues sin ruaj, sin neshama, pues no lo hace. Eso en sencillas palabras, ¿sí? Y el 43, fíjense que es un contraste. Y dice, pero ahora, ¿no es cierto? Así dijo el Señor, tu organizador. Fíjense. Entonces, la premisa aquí es, el pueblo como tal está hecho pedazos. ¿No? El pueblo como tal está hecho pedazos, están sordos, ciegos, no hacen, hay esclavos, está todo hecho un caos. ¿A qué nos refiere esto, por ejemplo? Y es lo que decía Dianita. ¿A qué nos refiere este estado del pueblo? ¿A qué nos suena con algo de la porción? ¿A qué nos suena? A ver, ¿a qué nos suena? Que estaba desordenada y vacía. Exacto, muy bien, Noé, muy bien. Exacto. Entonces, fíjense, el pueblo, este estado del pueblo, loco, si es sordo, mudo, entre prisiones, pisoteado, o sea, eso es un caos. Eso nos recuerda cómo estaba este mundo, los elementos de este mundo antes de que Dios intervenga. Y por eso después dice, pero ahora así dijo el Señor, tu organizador. Ahí ponen otra vez tu creador, ¿no? Es tu organizador, oh Jacob, y tu formador, oh Israel. Fíjense, le dice, no temas, porque yo te redimiré, te llamaré por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, contigo estoy yo, y por los ríos, ellos no te inundarán. Cuando andes por el propio fuego, no serás quemado, la flama no arderá en ti. ¿Sí? Entonces, fíjense, es lo que quiere decir. Ahora, imaginémonos por un momento, cómo sería ese momento en el que el Señor estaba organizando todo este mundo. Imagínense ustedes cómo sería toda esa amalgama de cosas, agua, tierra y mismo una cosa así, un desorden, un caos. No sé si es como ustedes han visto, por ejemplo, no sé si cuando éramos más niños o de pronto tuvimos sobrinos, niños en casa, y no sé si ustedes recuerdan que por lo general en la escuela solían pedir las plastilinas. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y se acuerdan qué se hacía con los pedacitos que sobraba? Una sola masa. ¿Qué se hacía? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué se hacía con esos pedacitos que sobraban? Se hace una sola bola con todos. Una sola amalgama, ¿no es cierto? Y después de esa cosa terminaba una cosa enorme que no se sabía dónde terminaban cada color, ¿no? Ya, entonces, eso básicamente es lo que significa el caos de esto, ¿sí? Entonces, es algo que no se ve dónde comienza ni dónde termina, ¿sí? Y cuando el Señor dice, ahora soy tu organizador, entonces es como que si alguien, y ahora imagínense ustedes, cuando ustedes tienen una de esas pelotas de plastilina, así bien aplastada, bien compactada, han intentado de pronto separar de nuevo por colores y todo lo demás. Es muy complicado, se terminan mezclando, es un lío, ¿no es cierto? Pero aquí precisamente el Señor se presenta como el organizador, el que es capaz de poner las piezas en orden, ¿sí? Y tu formador. Dice, no temas porque yo te redimiré. Entonces esto implica, y aquí hay una cosa que está muy de fondo, y dice, si el Señor le va a redimir, pregunta, ¿qué se derrime? ¿Qué se redime, perdón? La dislexia. ¿Qué se redime? Exacto, algo que fue perdido, algo que era mío, pero lo perdí o se perdió. Eso es lo que se redime. Así que cuando el Señor dice, yo te redimiré, ¿qué significa? Que se perdió, pero que Dios tiene el poder para pagar el precio, y ahora vamos a ver, y retomarlo, ¿sí? Dice, yo te llamaré por tu nombre, mío eres tú. Y aquí, bueno, aquí en la versión Reina Valera ponen, fíjense, yo te puse nombre, y no es te puse, literalmente es te nombré. Te nombré por tu nombre. Te llamé por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, contigo estoy yo, y por los ríos, ellos no te inundarán. Y esto, fíjense ustedes, esto relata el camino de regreso. Fíjense ustedes,
Esto relata el camino de regreso, que otra vez es del Éxodo, es un símil del Éxodo. Cuando pases por las aguas, ¿qué es eso? ¿A qué le suena? Al paso del Mar Rojo. Del río Exacto, y Jordán. cuando dice, los ríos de ellos no te inundarán, ¿no es cierto? Y ayer leíamos precisamente Josué 3, que cuando el río Jordán están ahí, estaba anegado, estaba desbordado, y ellos pasan y el río se detiene. Entonces, fíjense, es la salida de Egipto, el paso a la tierra prometida, y después de la tierra prometida, del paso que vino. La posesión, La conquista. la conquista. Y eso es lo que dice aquí, el fuego. El fuego de la guerra. Entonces, fíjense, cuando pases por las aguas, contigo estoy. Y por los ríos, ellos no te inundarán. Entonces, fíjense, es la salida de Egipto, el paso por el Jordán, y cuando andes por el propio fuego, no serás quemado, la flama no arderá en ti. Eso, por un lado es la guerra, el fuego, el conflicto, y por otro lado es el refinamiento. Entonces, visto de otro lado, también además de representar el éxodo, también significa los dos mecanismos por los cuales Dios purifica. ¿Vale? Lo primero, ¿qué significa pasar por aguas? Pues simplemente el sumergirle, o el sumergir, el mojar algo, el hundir en agua. Y los ríos, pues precisamente es cuando ya viene la presión, es decir, el manguerazo. No es lo mismo lavar algo por inmersión, ¿cierto? O sea, como decir, no sé, imagínense ustedes un vaso, un plato, que tienen un tanque de agua y lo sumergen, lo limpian. Y otra cosa es cuando cogen una manguera o un chorro de agua y le limpian a presión, ¿no? No es lo mismo. Entonces son dos formas de limpiar con agua. La una por inmersión y la otra con un poco más de presión. A presión. ¿Sí? A presión, con el chorro, digamos. Y la segunda forma de purificar que tiene el Señor, ¿cuál es? Fuego. Fuego. Las dos en principio causan estrago, ¿no? Imagínense ustedes, todo lo que nosotros pasamos cuando nos bañamos nomás, no es algo, digamos así, súper natural. Toca desnudarse, toca vestirse, hay que enjabonarse, hay que cerrar los ojos, o sea, por un tiempo nos quedamos ciegos, ¿no? O sea, cerrar los ojos, a veces hasta un poco sordos porque nos limpiamos los oídos y todo lo demás, entonces quedamos súper hiper vulnerables y todo lo demás, pero a la final salimos limpiecitos. Y por el fuego, resulta que también es una forma de purificar, y ahí es lo que les decía hace un momento. Cuando el Señor dice, cuando ustedes pasen por fuego, no te preocupes, porque a la final tú no eres susceptible de ser quemado. Y lo que se va a quemar, ¿qué es? Todas las impurezas, lo que no es uno, sí, lo que no es de Dios, digamos. Por eso dice, la flama no se prenderá, no ebullirá en ti, no arderá en ti. Y eso es algo hermoso, porque significa que incluso si pasamos por fuego, más o menos como lo que les pasó a los amigos de Daniel, les mete el fuego, literalmente a ellos, ¿no es cierto? Pero ellos, como no eran digamos, de esa misma naturaleza, simplemente no les afectó. Y ya. O puede ser una prueba, ¿no? Una prueba. Una también. prueba que esté pasando duro, Ajá. pero es para purificarle. Porque a lo mejor necesita aprender, por decir, la paciencia, necesita aprender el dominio propio, algo debe adolecer y Dios precisamente va a purificarle para que supere esas cosas. Exactamente. Entonces es un sistema de purificación que Dios tiene, pero que no le va a quemar la carne. Lo que va a hacer con ese sufrimiento, con esa experiencia que pase, lo que va a hacer es exterminar todas esas cosas que están afectando a su vida. Así es. Entonces, fíjense, es lo que decíamos en Santiago, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se pasa o cuando el Señor determina que uno pase por fuego, significa que yo como tal, yo no me voy a quemar. Lo que se va a consumir es todo aquello que no hacía falta. Lo que no hacía falta. Así de sencillo. Entonces, por eso dice, el Señor en últimas lo que dice es, ok, después de que te redimo y te pongo nombre, ¿qué toca hacerte? Limpiarte. Y es lo que, por ejemplo, la otra vez, a propósito que mi papá comentaba, ¿se acuerdan ahí cuando leíamos Santiago 5? Y decía, el buen pastor su vida da por las ovejas, y el buen pastor cuando tiene 100 y una se le pierde, va a buscarle a la oveja número 100, deja las 99, se va a buscar a la oveja número 100 y la trae. Pero lo que pasa es que a veces no se interioriza qué pasa después con esa oveja número 100. Porque, supongamos, si se fue por traviesa, por lo que haya sido, se fue, pero no viene en la misma condición que debería estar. Es decir, vendrá sucia, vendrá herida, vendrá lo que sea. Claro. Y lo lógico es que después de que el pastor la recobra, ¿qué tiene que hacer?
Lo que dice aquí, bañarle, purificarle y todo lo demás. Curarle. Y curarle y dejarle en estado apto para estar con las demás. Ahí se ve en cambio la del buen samaritano, Exactamente. que le encontró ahí, podríamos ir un poco aparejando con la oveja, ¿no? Ajá. Que le encontró allí botado en la vera del camino y los dos religiosos se pasaron, pero este samaritano, él se quedó y le vendó las heridas, llevó al mesonero, le dejó pagando y le dijo, si es que algo más debo pagar, yo te pago al regreso. Entonces, esa es en cambio la función de la oveja caída, de la oveja que se perdió, que viene herida y todo. Entonces, ahí viene el proceso en cambio de restauración, de levantarle, de curarle para que vuelva a ser, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjense, eso es lo que hace el buen pastor, digamos, y que es importante poner el énfasis. Porque por lo general a nosotros nos habían predicado de que es que el Señor te ama, que ven, arrepiéntete y todo lo demás. Pero nunca se nos comentó, o poco a veces se nos comentaba lo que después el Señor tiene que hacer para que estemos aptos. Que tiene que mandarnos una buena bañada, ¿no? Un buen baño, y después nos tiene que incluso a veces pasar por fuego. Eso a veces no nos dicen, ¿no? Y es importante, porque esa es la tarea del buen pastor. O sea, no va a decir, bueno, ya recuperé la oveja, pero está enlodada, está hecho un desastre, está hecho una mugre. Bueno, pero ya le recuperé, ahí queda. O sea, no, esa no es la tarea del buen pastor. Y eso es lo que dice aquí. Primero, no tengas miedo, o sea, no te asustes, no actúes por tu propia cuenta. Segundo, yo te compraré de nuevo, te llamaré por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estoy contigo, y por los ríos ellos no te inundarán. Es decir, cuando estés purificándote por las aguas, tranquilo, yo mismo te estoy lavando. Y cuando pases por el fuego, no te preocupes porque vos no te vas a quemar. Lo que se va a quemar es todo lo que te ensucia, lo que te estorba. Ya, eso es lo que está haciendo. Entonces, en otras palabras, son las dos formas de cómo Dios purifica, por agua o por fuego. ¿Sí? ¿Qué más dice? Porque yo soy el Señor, tu Elohim, tu Dios, ¿no? El Santo de Israel, tu Salvador. Fíjense cuántos títulos va diciendo aquí el Señor. Si pudiéramos contar sería buenísimo, ¿no? ¿Sí? Dios Dice, Santo y Salvador. exacto, y en todo el capítulo, ¿no? Dice, daré por tu cofer a Mitzrayim, a Cush y a Esba en tu lugar. Y ahí, ¿cómo le traducen? Ahí tenemos al lado, ¿no? A Egipto he dado por tu rescate. ¿Y eso? Y ahora, ¿y eso cómo se entiende? A Egipto he dado por tu rescate, ¿no? A Egipto he dado por tu rescate, o por tu cofer, que ya sabemos que cofer viene de la raíz, que se acuerdan que Dieguito nos enseñaba, que era cubrir, etcétera, que en otras palabras era el pago que se hacía por restitución, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí comienza hablando de yo te redimiré, ¿no es cierto? Fíjense, yo te redimiré, y después dice, yo te daré tu cofer, es decir, yo pagaré tu precio, ¿ya? ¿Y cuál es el precio que pagó? Aquí dice, a Mitzrayim, a Cush y a Isba. Entonces, fíjense ustedes, ¿alguien se acuerda quién es Mitzrayim, Cush y Isba? ¿Se acuerdan ustedes? Egipto. Ya. ¿Cuál más? Ok, Mitzrayim, Egipto, ¿qué más? Cush o Cus. Etiopía. Etiopía ponen ahí, ¿no? ¿Y Seba? Seba, no sé. Seba. ¿Y algo más de pronto que le suene? Además de países, ¿no le suena algo más de esto? Seba. ¿Se acuerdan ustedes de los hijos de Cam? Pueden ver en Isaías 11, 6 y 7. A ver qué dice. En Génesis, perdón. Génesis 11, 6 y 7. ¿Qué dice? Leo, Josué. Gracias, Anita. Génesis 6. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han 11, 6. comenzado. 11, 6. Sí, de la Torre de Babel. 10, 6, perdón, es 10, 6. Yo me confundo. Ahí va. Sí. 16. Sí. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama, Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Ajá. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Gracias, Anita. Entonces, fíjense,
Ahora, ¿de qué estamos viendo? Entonces, fíjense ustedes. Primero, lo que debemos de entender es que el pueblo estaba cautivo. Por eso es que el Señor necesita dar un pago. Ahora, lo que dice es que el pago que hizo es como que estuviera haciendo un intercambio, ¿no? Entonces dice, el cambio que voy a dar, el pago, le voy a pagar a Mitzrayim, a Cush y a Tzva, que ustedes se dan cuenta son los dos primeros hijos y el primogénito de Cam, ¿sí? Que básicamente son todos, o son como los antecesores del primer anticristo, ¿no? Del famoso Nimrod. Entonces es como decir, tu cofre, más allá de como que hace un trueque entre pueblos, lo que está diciendo es, lo que te iba a hacer a ti como castigo, ahora les toca a ellos. Y ellos no son otros que tus opresores. Por eso dice, en tu lugar. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, el castigo, digamos, el juicio que le tocaba a Israel, ahora le va a tocar a Mitzrayim, a Cush y a Esba, que no son otra cosa sino los primogénitos de los malos, por así decirlo. ¿Sí? ¿Qué más dice el 4? Dado que te apreciaste en mis ojos, o sea, fuiste apreciado en mis ojos, fuiste objeto de honra, de gloria, es decir, yo te amé. ¿Sí? ¿Vale? Dice el 4, daré un hombre en lugar tuyo otra vez, y las naciones poderosas en lugar de tu nefesh. Entonces lo que está diciendo es, por amor tuyo, por amor de ti o para salvarte a ti, o sea, lo que tú debías recibir, en realidad lo voy a ejecutar sobre los otros, en pocas palabras. Dice el 15, no temas porque yo estoy contigo, otra vez. Desde el oriente traeré tu semilla y desde el occidente te recolectaré. Y esto de traer semilla y recolectar es un término muy agrario, ¿sí? Y creo que nosotros, o algunos, o la mayoría de nosotros tal vez no tiene mucha experiencia con el tema del campo, pero el tema de traer semilla y de recolectar son temas muy agrarios y que no se hacen en masa, no se hacen en masa. Porque cuando se habla de semillas, sí es verdad que se puede tener un montón o costales de lo que sea, pero en últimas necesita un cierto escoger, un cierto escogitamiento. Y el recolectar lo mismo. No se recolecta así en masa, ¿no? Se va recolectando de uno en uno. Y la semilla lo mismo, va haciendo de una manera más selectiva. Entonces, cuando dice, traeré desde el oriente a tu semilla, eso significa que va a venir poco a poco. Tu simiente también es tu semilla, sería también tu zera, dice ahí, ¿cierto? Y desde el occidente te recolectaré. Entonces, quiere decir y aquí va a decir los cuatro puntos cardinales, entonces dice, desde el oriente, y fíjense, por eso es que aquí nos da precisamente la perspectiva de cómo los antiguos veían el mundo. Nosotros vemos norte, sur, este, oeste. Ellos no. Ellos veían oriente, occidente, norte, sur. Exacto. Porque incluso a nosotros, ¿se acuerdan que en la escuela nos hacían poner así, ¿no? Entonces, para saber ubicarnos, el norte al frente, ¿cierto? Vemos hacia el norte. El sur, atrás. Mano derecha, el este, por donde sale el sol, y mano izquierda, donde se oculta el sol. Ya, así nos ubicamos. Pero en cambio, fíjense que aquí no. Ellos, su norte estaba en el este. Por eso comienza por el este. Porque de allá viene la eternidad y todo lo demás. Entonces, su vista estaba hacia el este. Atrás, el occidente, a la derecha, el sur, y a la izquierda, el norte. Fíjense, por eso es que cuando dice no te apartes ni a derecha ni a izquierda, ¿qué es? Pues no te vayas ni a Egipto ni a Babilonia. ¿Ya? Fíjense entonces, ¿no? Entonces dice, desde el oriente traeré tu semilla y desde el occidente te recolectaré. Diré al norte, dame. Entonces fíjense, de allá, de acá. Entonces ahora, daré al norte, preste para acá. Y al Teimán, al sur, no te retengas. Trae a mis hijos desde lejos y mis hijas desde el confín de la tierra. ¿Sí? Entonces fíjense, y desde lejos y desde el confín de la tierra es lo mismo que decir el norte y el sur. ¿Sí? Porque fíjense, en últimas, el pueblo antiguamente no se dispersó hacia el este ni al occidente, sino al norte y al sur. Se fueron un tiempo a Egipto y otro tiempo a Babilonia. Entonces, cuando dice, da a mis hijos desde lejos, es como decir desde el norte. Y cuando dice a mis hijas desde el confín de la tierra, es desde el sur, o viceversa. ¿Sí? Dice el 7, todo el que es llamado por mi nombre, para mi cabot, ahí dicen, ¿no? Para mi gloria, ¿qué dicen? Los he creado. ¿Los de qué? Los he creado, los formé y los hice. Entonces, fíjense, aquí era el versículo que decíamos. Aquí en nuestra versión en Reina Valera ponen que
Acá pone, ¿no? Para mi gloria los he creado, los formé y los hice. Y de pronto para nosotros esos son como sinónimos, ¿no? Pero en realidad no. Y es lo que el hermano Eric nos ha explicado en varios videos. Son tres diferentes actos dentro de un mismo proceso. Son como tres etapas de un mismo proceso. ¿Vale? Entonces, es como cuando alguien va a hacer no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer algún proyecto dentro de los trabajos, ¿sí? En donde primero está la etapa de planeación, de ejecución y después de evaluación, en términos concretos, ¿no es cierto? Bueno, algo así. Entonces aquí organizar es lo primero, después se forma y se termina con la hechura, ¿sí? Y esto es muy simpático porque se puede ver en forma de comida, ¿sí? Ahí está Gavita que de pronto nos puede dar muchos ejemplos. Entonces, organizar, ¿qué significa? Poner en orden todos los elementos que se necesita para lo que yo pretendo eventualmente hacer. Entonces, si yo voy a hacer, digan ustedes, un seco de pollo, ¿qué necesito? Organizar primero, no crear, ¿no? Organizar, es decir, poner aquí, a ver, tantos gramos de arroz, tantos gramos de sal, tanto de pimienta, tanto de los condimentos, tantos gramos de pollo, tantas presas, lo que sea, y lo tengo organizado, ¿cierto? Después se forma. ¿Qué es la formación? La formación es cuando se deja, como decir, en crudo todo eso, ¿ya? Antes de cocinarlo, antes de terminar. Entonces, si yo voy a formar un seco, haré primero, no sé, pues le partiré al pollo, le haré las hendiduras, haré la mezcla de condimentos, le dejaré condimentado, etcétera. De tal manera que el arroz, por ejemplo, ya estaría cocinado y el pollo ya estaría en su puesto, con su salsa, con lo que sea. Pero aún no está terminado. Es como que tener aquí el arroz hecho, acá el pollo, acá las cosas. Lo he formado. Y después, cuando ya está hecho, cuando ya se presenta como el plato terminado. Se emplató, como se dice. Se emplató. Ahí está hecho. Es decir, cuando no queda nada más por hacer. Cuando está concretado. Cuando está finalizado. Entonces, por eso dice, el Señor es el que organiza, forma y hace. Y ahí es cuando nos acordamos del Génesis 1, 24, 27. ¿Qué leíamos? Decía que haremos al hombre. Ahora lo entendemos. Es decir, que los planes del Señor era finalizarlo. Pero cuando dice, y es lo que leímos también en el 2.7, que dice, formó al hombre. Y no dice que lo creó, dice que lo formó de la tierra. Entonces, ¿qué significa? Que en el huerto del Edén le iba a formar, le iba a dar de todo lo necesario para después llegar a la hechura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por eso es que nosotros estamos de información, aún no estamos hechos. ¿Sí? El Señor ya nos ha organizado, nos ha puesto la vida en orden, ahora nos ha estado formando, que es dotarnos de todos sus mandamientos, de su espíritu y todo lo demás, ¿vale? Para dejarnos listo, para cuando Él venga nos termina pum de hacer. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, fíjense, organizar, formar y hacer. Y estos verbos van a importar mucho cuando en el futuro leamos algunas partes de la palabra, porque, por ejemplo, los mandamientos se hacen. ¿Sí? Entonces, fíjense, los mandamientos se hacen, es decir, hay que llevar a un estado en el que no quede nada más por hacer respecto de un mandamiento. Entonces, si por ejemplo hablásemos del diezmo, ¿cuándo hice el mandamiento del diezmo? Cuando saqué todo el 10%. ¿Ya? Cuando estoy todavía dividiendo, haciendo la suma, haciendo la resta, viendo cuánto es, ahí ¿qué estoy haciendo? Estoy formando. Ya, cuando ya saqué el producto y lo pagué, digamos, lo invertí en lo que tenía, el necesitado, lo que sea, entonces lo hice. Fíjense, ¿sí? Entonces, todas las cosas se pueden ver en estas formas, en estos tres episodios. Organizar, formar y hacer. Entonces, por eso les digo el ejemplo una vez más. El ejemplo es los mandamientos se hacen, se concretan, se materializan. ¿Sí? A diferencia de lo que normalmente nosotros decimos, ¿no? Cumplir mandamientos. No, no, los mandamientos no se cumplen, los mandamientos se hacen. Es una práctica. ¿Sí? ¿Qué más dice el 8? Sacaré a un pueblo que es ciego, aunque tiene ojos, y que es sordo, aunque tiene oídos. Todos los goim serán recolectados juntos, serán reunidas las naciones poderosas. ¿Quién entre ellos hay que declare esto? Y las cosas primeras, ¿quién entre ellos hay que nos las haga oír?
que ellos pongan sus testigos y justifiquen, pero ellos escucharán y dirán la verdad. Ustedes son mis testigos, dicho del Señor, y mi siervo el cual escogí, para que ustedes sepan y exhiban la fidelidad a mí y entiendan que yo soy Él. Delante de mí no fue formado un poderoso y detrás de mí no habrá. ¿Vale? Y aquí hace un contraste, que también tiene que ver mucho con Génesis, porque si ustedes se acuerdan aquí, los goim, más allá de referirse a los gentiles como la mezcla de pueblos y todo esto demás, los mestizos, como decía así, los pueblos mestizos o la gente, las etnias y demás mestizas, los goim, acordémonos lo que veíamos, ¿se acuerdan ustedes a propósito del cántico de Moisés? Que veíamos que los goim en última instancia son los ángeles caídos, ¿sí? Y las umim, que es lo que dice aquí, las naciones poderosas son, como decir, las potestades, ese conjunto de, ¿vale? Entonces lo que dice aquí un contraste, todos los goim serán recolectados y serán recolectadas todas las naciones poderosas. ¿Quién entre ellos hay que sepa estas cosas? Dice, ¿no? Que nos las haga oír, entre ellos no hay, ¿sí? Dice, que ellos pongan testigos y justifiquen, pero ellos escucharán y dirán, ¿no es cierto?, la verdad. Entonces lo que quiere decir es que entre los ángeles caídos, entre todos los que se rebelaron contra el Señor, no hay pueblo del Señor, sino que el pueblo que Dios escogió es un pueblo así. Es un pueblo que dice, sacaría un pueblo que es ciego y sordo. ¿Sí? Eso como dice básicamente el Evangelio, que escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio e inteligente de este mundo. ¿Sí? Y dice, ¿cuál es la verdad? Que ustedes son mis testigos. Vale, y en últimas de esto es donde se agarran algunas sectas, ¿no? Sí, de aquí se agarran esa secta. Entonces, ustedes son mis testigos, dicho de el Señor. Entonces, claro, pero resulta que testigos es en función de qué, y esto es lo que a veces no se entiende. ¿Cuándo opera un testigo? ¿En qué circunstancias se necesita un testigo? Cuando hay que demostrar alguna cosa. Pero ¿en qué circunstancia? Un juicio. En un juicio. Entonces, fíjense, y esto tiene que ver mucho con el cántico de Moisés. Nosotros ahí seremos testigos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no sé qué se imaginarán cuando se decidieron nombrarse así, ¿no? Pero en últimas, cuando dice, ustedes son mis testigos, y por eso le está comparando con los goim, fíjense, ¿no? Con los goim y con los umim, o sea, con los goim, con los ángeles caídos y con todas sus potestades, ¿no es cierto? Entre ellos van a declarar, ustedes son los testigos. Es decir, ustedes presenciaron, vivieron todo lo que se hizo aquí. Fíjense ustedes. Por eso en ese sentido somos testigos. Es decir, eso implica que en algún momento hemos de ser llamados a juicio, no como acusados, sino como testigos contra el acusado. Fíjense, ¿no? Y dice, dicho el Señor, y mi siervo. Entonces nosotros somos los testigos y también el siervo, ¿no? El cual escogí para que ustedes sepan y crean, ponen, ¿no? Y exhiban la fidelidad a mí y entiendan que yo soy Él. ¿Sí? En nuestras Biblias ponen que yo mismo soy. Pero acuérdense que, y esto, ¿se acuerdan ustedes que lo vimos ahí en el episodio de Mateo cuando él camina sobre las aguas? Y que ponen, no temáis, yo soy. Y que ahí no tenía nada que ver con el YHWH ni nada, sino que era como eso era la forma hebrea de decir, más bien dicho, que la forma hebrea de decir yo soy es muy complicado. No se puede decir en hebreo yo soy. O sea, no hay el I am. No hay el I am en hebreo. Lo que se dice es, esto de aquí, yo soy él. Así se dice en hebreo yo soy en realidad. Yo soy él. Yo soy él. Ani hu. Ani hu. ¿Sí? Yo soy él. Entonces, fíjense. Pero si esto lo entendemos de una mejor manera, dice, ustedes son mis testigos y mi siervo, para que ustedes sepan y sean fieles, ¿no es cierto? Y entiendan que yo soy él. Entonces, fíjense, si aquí está hablando el Señor, o sea, digamos, Hashem y demás, y dice, y entiendan que yo soy él, ¿qué quiere decir? Ya, pero ¿él quién? ¿Sí cachamos la pregunta? ¿O estoy hablando en hebreo? ¿Sí? Yehoshua. Exactamente. Muy bien. Entonces dice, aquí dicho del Señor, tú eres mi siervo, tú eres mi testigo, pero esto es a la final para que entiendan que yo soy Él. Es decir, que el Señor, que Hashem, lo que en un momento se llamaba YHWH, etcétera, en últimas es Él. ¿Vale? Es lo que normalmente eso suele decir en el Evangelio,
que ya no hay otro nombre dado a los hombres, sino solamente Yehoshua HaMashiach. Entonces, Yehoshua HaMashiach es él, y él es Yehoshua HaMashiach. ¿Ya? ¿Vale? Eso es. Y dice, y fíjense, por eso dice, delante de mí, o sea, de él, ¿no? Dice, delante de mí no fue formado un poderoso, que es como comienza la porción, ¿no? Él es el único poderoso, y detrás de mí no hay. ¿Vale? Y entonces aquí se puede leer esto de dos formas. Una como que si fuera en un lugar geográfico, ¿no? O sea, detrás de mí y delante de mí, ¿no? Pero también se puede ver como que si fuera una secuencia, antes y después, ¿ya? No hay. Y por eso es que de este versículo, esta última parte se puede leer de esas dos maneras. Entonces, fíjense, en nuestras Reinas Valeras han puesto como que si fuera en tiempo, antes y después. Pero también se puede entender como en locación, detrás o adelante. ¿Ya? Entonces, de cualquier manera, lo que está diciendo es, como Dios, solo Él. Y esto, por eso, o sea, si se entendiera, por último, de manera muy concreta este versículo, por ejemplo, se derrumba el tema de la Trinidad. Porque habría alguien atrás y alguien adelante. ¿No es cierto? Si dijeran, bueno, el Padre, pero resulta que atrás está uno y adelante está otro. Entonces, eso no va. Porque ahí choca, ¿no es cierto? Entonces, esto es un buen versículo para, primero, profundizar esto, y segundo, en algún contexto, como ustedes ven, con más calma, más tiempito, pues, poder explicarlo y tener una herramienta para. Lo que dice en el Apocalipsis, el primero y el posterior. Yo soy el primero y el de después, que es esto. O sea, yo aquí y el que sigo, o sea, no hay intermedio. Ni hay antes, Y no hay un antes ni un después. Es esto. Entonces dice, y esto fíjense, en hebreo simplemente dice, lifnei, lifnei, o sea, delante mío no hay nadie. Pero también se puede decir como que delante mío es como decir antes, ¿no? Delante de mí, o sea, antes de mí, o sea, quien me precedió, no hay nadie. Y detrás de mí, o sea, literalmente, o sea, o el que viene, no hay. O sea, yo estoy solo. Es impensable. Exacto. Es impensable el antes y el después, porque Él es. Él es, exacto. Él es. Él es. Entonces, no es que hubo, será, habrá, no. Él es. Exacto. Y el ser no tiene un antes ni un después. Así es. Exacto. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, en últimas, ahí entendemos por qué Yehoshua es el único y sabio Dios. Él es el primero y el postero, que es lo de aquí. Porque él dice, Hashem es él. Es lo que dice, que toda lengua confesará que Yehoshua es el Señor, Adonai, que Yehoshua es Hashem. Y por eso cuando le veamos ahí, Yehoshua dirá, aquí estoy yo solito. No hay ni uno detrás ni uno adelante. No hay ni uno que me precedió ni otro que venga después. Yo soy. Ni antes ni después. Exacto. Entonces, fíjense. Entonces, se puede entender de las dos formas, como tiempo, ¿no? O sea, como tiempo, ¿no? Antes y después, pero también como locación, atrás y adelante. Entonces, en cualquiera de las dos formas funciona. Entonces, Él está solo, es lo que quiere decir. Y como Dios, Él está solo. Entonces, por eso es que se caen todas estas comparaciones que se suelen hacer, ¿no? Que son muy llamativas, todo demás como del Monte del Olimpo y todo demás, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? El panteón, los panteones de los dioses de las naciones, ¿no? Que tienen ahí un dios para cada necesidad y para cada pasión, ¿no? Entonces, no. El Señor dice, aquí no hay, solo yo. Solo yo soy Dios, y ese Dios tiene nombre, ¿no? Ajá. Solo hay un Teos. Ajá. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Y esto básicamente es la porción de Isaías, que como les digo, tal vez puede ser un poquito pesadita, un poquito densa, pero si ustedes se dan cuenta, requiere que sepamos, y más bien dicho, por un lado requiere que sepamos algunas cositas, y por otro lado requiere también, y sirven, digamos, para ir profundizando algunos otros digamos, textos, conceptos que valga la pena, digamos, que se puedan profundizar, que se puedan profundizar, etcétera. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Y como ustedes se dan cuenta, la mayoría de ocasiones las Haftarot van a tener algún énfasis con la porción. Aquí hemos visto precisamente la acción organizadora, formadora y hacedora que tiene el Señor. De que describe un pueblo hecho pedazos, hecho un caos, y cómo él mismo va a poner el precio, él mismo lo forma, él mismo los limpia y él mismo los termina haciendo, y por eso se le denomina dador de Neshama. ¿Sí? Entonces, si nosotros podríamos resumir la parashá, sería en el versículo 5, como comienza diciendo, yo soy el Neshama, el dador de Neshama para el pueblo.
Entonces, cuando nosotros pensemos en un nombre del Señor que es muy bonito, el Noten Neshama La'am, ¿no? El dador de Neshama para el pueblo. ¿Eso qué significa? ¿Qué implica? Es como lo que decíamos ayer con los hermanos, ¿no? Si Dios puede lo más, puede lo menos. Entonces, ¿qué significa? Si es que Dios es potente, es poderoso, es capaz, es el único con poder para hacer al hombre, es decir, darle su semejanza, darle un cuerpo incorruptible, es poderoso para organizarlo y para formarlo. Y de hecho ese es el orden que se sigue. Primero lo organiza, después lo forma y después lo hace. Que en términos de aquí es que cuando nosotros salimos del mundo, del pecado, primero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Nos organizó. Es decir, eso implica lo que decíamos, nos lavó, nos purificó, lo más importante, digamos, ¿no es cierto? Después, ¿qué viene la etapa? Formativa, exacto, la etapa formativa, donde nos enseña sus mandamientos, etcétera, nos enseña su palabra, la comunión y todo lo demás. Y después, ¿qué queda ahorita? La hechura, que nos termine de hacer, por así decirlo. Y eso es cuando el día venga y nos dé los cuerpos glorificados. Y todo eso, aunque no parezca, está en Génesis. Y todo eso está en Génesis, ¿sí? Y la porción de Isaías precisamente lo corrobora. Este documento que pudimos ver, les voy a estar compartiendo igual después cada porción, digamos, para que lo podamos tener y nos sirva de material. ¿Sí? Quizá tenemos alguna pregunta. De otra manera podemos ir terminando. Creo que no hay preguntas. ¿Ok?